Hola, bienvenidos de nuevo a Vázquez Ferro Educación. Me llamo Jorge y por ahí detrás está mi hermano Fran. Saluda, Fran. Hola. Hoy vamos a ver la primera gran civilización de la Edad Antigua y de toda la historia, Mesopotamia. What? Mesopotamia, la primera civilización de la historia, donde precisamente empieza la historia tras finalizar la prehistoria, ya que será aquí, en el año 3500 a.C. aproximadamente, donde se inventa la escritura. Yo no lo entiendo. Pues ponga atención, ¿vale? ¡Señor! ¡Sí, señor! Mesopotamia, que hoy se situaría en la actual Irak, en Asia, significa entre dos ríos, y es que precisamente es el territorio situado entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia es una zona muy fértil a la que precisamente se le llamará el creciente fértil. Por tanto, en Mesopotamia gozarán de una gran agricultura, y con ella florecerá el comercio, la artesanía, la ciencia, el arte... ¡Pero quietos! No nos adelantemos. Mesopotamia, en realidad, está compuesto de distintas culturas, de distintos pueblos, muy parecidos, muy similares, pero en realidad distintos, que durante las distintas épocas se irán imponiendo unos u otros. Y así, en Mesopotamia, los primeros en dirigir el cotarro serán los sumerios, de la zona de Sumer o Sumeria, al sur de Mesopotamia, más o menos desde el cuarto milenio antes de Cristo. Los sumerios son en realidad un conjunto de ciudades-estado, ciudades independientes, amuralladas, es decir, donde cada una va a su bola, a lo suyo. En Sumeria destacarán algunas ciudades en concreto, como por ejemplo Ur, Lagash o Uruk. Mi guerrero Uruk-hai. No, solo Uruk. Eso sí, menudo nombrecitos que se gastan. Ur, Lagash, Uruk, cualquiera de ellos vale perfectamente para ponérselo como nombre a tu mascota. ¿Imbécil, te crees muy gracioso? Pues sí. Los sumerios son precisamente los que inventan la escritura alrededor del año 3500 a.C. Mira si ha llovido. Vamos, como en el diluvio universal. La primera escritura del hombre, los pictogramas. El maestro utiliza arcilla para grabar sobre las tablillas la historia de ese gran cataclismo que se denominará más tarde el diluvio. Es decir, que primero escribían con dibujitos, pero su escritura pronto irá evolucionando a una forma más compleja, a la que se denominará escritura cuneiforme. Venga, va. ¿Por qué lo estás deseando? Pregunta. ¿Qué es la escritura cuneiforme? Muy buena pregunta, me encanta que me la hagas. Cuneiforme significa en forma de cuña, y es que la escritura cuneiforme se llamará así porque se obtenía presionando con un punzón de madera sobre unas tablas de arcilla que se dejaban secar. Se inventó ante la necesidad de llevar la contabilidad de bienes y de los intercambios comerciales. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En fin, todo era muy bonito, muy idílico, muy bucólico, muy maravilloso en Mesopotamia, hasta que el ser humano empezó a hacer algo que se le da muy bien: la guerra. Las distintas ciudades-estado de Sumer, a base de ensaladas de mamporros, se empezaron a pelear y a imponerse unas a otras. Yo soy el más fuerte. Y esto va a continuar así durante siglos y siglos. Hasta que una ciudad de fuera de Sumer, del norte de Mesopotamia, Akkad, con sus habitantes, los acadios, aparece en esta historia. ¿Y quién va a detenerlo, Acadio? ¿Tú? Y se impondrá a todas las ciudades sumerias anteriores. ¡Bum! Formando el primer gran imperio de Mesopotamia, el primer gran imperio de la historia, el Imperio Acadio.
Esto sucederá sobre el año 2334 a.C. Y en los acadios destacarán dos reyes muy importantes. Sargón, un machote de los de antes, de pelo en pecho, que reparte puñetazos que no veas. ¡Cielos, qué macizo! Y posteriormente Naram-Sin, no confundir con Naranjito, la mascota del Mundial de Fútbol de España del 1982. Pero como todo se acaba, los acadios perderán su poder y les sucederán en el dominio de Mesopotamia sobre el año 2150 a.C., de nuevo, los sumerios otra vez. Por lo que se les llamará los neo-sumerios. Qué original, ¿eh? Tras esto, sobre el año 1800 a.C., más o menos, otra ciudad distinta tomará el relevo del poder en Mesopotamia. Será Babilonia, que se extenderá formando el Imperio Babilónico. Aquí destacará el rey Hammurabi, que impondrá de forma novedosa un código de leyes, el Código de Hammurabi, para todos los habitantes del imperio. Aquí tenemos al rey Hammurabi recibiendo el código del mismísimo dios Shamash. Será un código justo, innovador y humanitario. A saber, si acusas falsamente a alguien de brujería, que lo tiren al río, si pegas a tu padre, que le corten la mano, si eres un bandido, condenado a muerte, si acusas falsamente a alguien de asesino, muerte, si robas al Estado, muerte, si... ¡muerte! Bueno, vale, no era muy humanitario, ya que se trataba de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero la época era así, oye. Eso sí, era una ley innovadora y justa, porque era para todas las personas del imperio por igual. Buscaba que el castigo o pena no fuese ni más ni menos que el delito o crimen cometido. Y buscaba proteger a los más indefensos de los más poderosos. Pretendía que solo fuese el Estado el encargado de administrar la justicia, y que nadie se tomase la justicia por su mano. ¿Alguna duda hasta aquí? Señor, no, señor. Y si la tienes, lo buscas en Google, que para eso está. Seguimos. A continuación, los jefazos del lugar serán los asirios, que desde el norte, desde su ciudad de Asur y también desde Nínive, a partir del siglo XIII a.C. aproximadamente, se impondrán por toda Mesopotamia. Formarán así el Imperio Asirio. A base de palos, por supuesto, ya que eran unos terribles guerreros. Aquí destacará el rey Asurbanipal, míralo aquí, peleándose con un león, qué machote. Asurbanipal, ¿a qué mola el nombre? Y ya por último, los babilonios aparecerán de nuevo y renacerán en el año 612 a.C., con el rey Nabucodonosor II al frente. Este nombre sí que mola, Nabucodonosor. En lo que se llamará el Imperio Neobabilónico. Algunos historiadores también le llamarán el Segundo Imperio Babilónico. Debieron de estar toda la noche pensando. Y a toda esta ensalada de tortas, durante tantos y tantos años, hay que añadir también a unos pueblos provenientes de fuera de Mesopotamia que de vez en cuando entrarán en ella para molestar y saquear un poco. Serán los denominados pueblos del mar y diversos pueblos nómadas del desierto. Y cuando parecía que Babilonia era la vencedora y la que definitivamente se había hecho con todo el poder en Mesopotamia, aparecerán en el año 539 a.C., llegados desde fuera de Mesopotamia, los persas, que la conquistarán y se impondrán a todos los pueblos anteriores, hartos ya de tanta tontería, cargándose el sueño mesopotámico. Pero como se suele decir, eso ya es otra historia.
¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar? No es la intención de este vídeo ir viendo minuciosamente, imperio por imperio, los distintos pueblos mesopotámicos. Así que aquí, simplemente y de forma general, ya que todos tenían ciertas similitudes en su cultura y estaban relacionados, citaré algunos rasgos en común de toda la civilización mesopotámica en general. Voy a citar y enumerar sus mayores logros, su legado, es decir, qué nos ha dejado la civilización mesopotámica. Yo me he hecho esa misma pregunta. Primero, en cuanto a su sociedad, era una sociedad muy jerarquizada. Por encima de todos estaba el rey, después sus sacerdotes y a continuación los guerreros y los funcionarios del rey. A estos le seguían los agricultores, los comerciantes y artesanos. Y ya por último, al final de todo, estaban los pobres esclavos. Ay, señor, llévame pronto. En cuanto a la ciencia, los mesopotámicos eran excelentes matemáticos y astrónomos. Nos dejaron la numeración sexagesimal, que aún la utilizamos, por ejemplo, en las horas, minutos y segundos. Y les debemos también nuestro calendario de 12 meses, así como la idea del heliocentrismo, es decir, que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra. Les digo e insisto que la Tierra gira alrededor del Sol. ¡A la hoguera! ¡Qué exclusiva! ¡Detenedlo! ¡Se lleva su alma! También inventaron los muy espabilados la rueda. E inventaron también los carros de guerra. Sí, con ruedas. ¿Una carreta con ruedas? ¿El cuello? En cuanto al arte, los mesopotámicos nos dejaron increíbles estatuas, donde destacan unas pequeñas estatuas sumerias de reyes y personas importantes de la época, unas figuras muy simpáticas, cabezonas, de ojos grandes, que con ellas se adelantaron a los actuales Funko Pop, como grandes visionarios que eran. También hacían magníficos relieves que nos ayudan a comprender su sociedad, su historia, su religión, etc. Y por último nos dejaron unos molones toros alados, que ya os gustaría para adornar y proteger la puerta de vuestra casa. No lo sé, Rick, parece falso. ¿Pero tú qué vas a saber? En arquitectura eran grandes maestros construyendo sus templos, llamados zigurats, precursores de las pirámides egipcias, que además de para sus ritos religiosos, se utilizaban también para otras cosas, como para tareas administrativas y como almacenes. Además hacían unos palacios que te mueres, que ya os gustaría como chalecitos de verano. Aquí veis el maravilloso palacio neobabilónico de Nabucodonosor. Inventaron el arco de medio punto, la bóveda y decoraban los ladrillos de adobe de los palacios con muchos colorines. Se dice que lo más asombroso eran los famosos y legendarios jardines colgantes de Babilonia, pero no quedó rastro de ellos, ni prueba realmente de su existencia, por lo que a saber si existieron de verdad o se estaban columpiando y flipando un poquito. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano. En fin, recordad que la civilización de Mesopotamia, aunque no es tan conocida como la de Egipto, la de Grecia o la de Roma, es la cuna de las grandes civilizaciones y es donde todo empieza, donde empezó la historia. Y nada más por hoy, simplemente dar las gracias a todos y todas los que habéis visto este vídeo y otros anteriores y enviar un abrazo y un saludo súper especial a mis alumnos y exalumnos del Colegio Marista El Pilar de Vigo. Adiós. ¡Buenas noches, señor!